Juan. Gracias, Juan, por la invitación y gracias por la asistencia. Espero que no sean muy ajenas a quienes estáis aquí las cosas que yo voy a contar esta mañana. Yo soy profesor de urbanismo y ordenación del territorio en la Universidad de Granada y es verdad que me dedico a cosas muy heterodoxas, sobre todo para ser mi campo de estudio. También es cierto que os pueden sonar extrañas. Entonces, yo sí diría, aunque en algún momento voy a intentar que haya cierta participación, porque para eso me dedico a hacer temas de participación en mi vida cotidiana y en mi proyecto de investigación, pues también me gusta que, o por lo menos intentar que haya algún tipo de participación en este tipo de espacios, aunque no siempre lo facilita, ¿no? Tanto por la conformación como evidentemente por el número de personas que había asistido, que está muy bien, pero que también dificulta que haya una participación muy alta. En cualquier caso, yo no tengo ningún problema que... Perdona un segundo que te interrumpa. ¿Se oye bien? No. Entonces, ¿Queréis poder hacer también? Me levanto, se me oye mejor y levanto la voz, no tengo problema. Yo pensaba que se oía, no hay problema, no pasa nada. Pero no es la primera vez que... Bueno, todos Carmen ha ido por un micro. Alguna vez hemos formado la asamblea de la universidad donde micro no había, ¿no? O sea que... Bueno, entonces le estaba diciendo que no tengo ningún problema, igual que he dicho que no se oye, pues que si queréis hacer algún tipo de pregunta, etcétera, teniendo en cuenta que puede haber cosas que yo os cuente que os suenen a chinos y entonces hay que hacer algún tipo de traducción o transducción, ¿no? Sí he tenido alguna experiencia en facultades de Bellas Artes, pues tuvimos un proyecto que se llamaba Aula Abierta, a lo mejor lo conocéis, trabajé con una gente que montaron un aula. Y bueno, tenía algo que ver con todas estas cosas, ¿no? Aunque era un espacio diferente y era una facultad de Bellas Artes. Luego lo acabaron tirando, por razones que no sé si vienen al caso, pero lo acabaron tirando. Entonces, bueno, sí se me oye, ¿no? Vale. Cuando me sugirieron que viniera y plantearon un poco el escenario en qué consistían las jornadas, pues yo lo que hice fue diseñar una presentación que tenía que ver con precisamente el artículo por el cual nos invitaba Juan aquí, que es un artículo que os aconsejo que leáis, está de libre acceso en una revista latinoamericana que se llama Polis, que se titula Hacia una teoría urbana transmoderna y decolonial. Lo que yo voy a hacer es hacer una reflexión sobre el modelo metropolitano contemporáneo, la forma en la que hemos ocupado el territorio a partir de la modernidad, para una revisión crítica, como es lógico, para aterrizar en una relación entre esa forma de ocupación del territorio y lo que significa la colonialidad, que es un poco lo que se va a tratar en esta jornada, y finalmente tratar de aterrizar en alguna perspectiva de posible alternativa, aunque ahí voy a entrar menos, entendiendo que el análisis que se quería hacer aquí sobre todo tiene que ver con la colonialidad. De ahí la idea del título del artículo, transmoderna y decolonial, que tiene que ver con cómo termino yo la presentación, de cuáles son los caminos que ya se están recorriendo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la perspectiva. Yo no tengo problema en seguir así, a mí me da igual el micro, ¿eh? De todas maneras lo tienes ahí. De todas maneras lo tengo ahí, pero que si me oís bien, yo no tengo problema en seguir así, creo que... También uno por la mañana, sí. Da igual, ¿me oye bien? ¿Lo hago bien la voz? ¿No se me oye bien? Yo lo vocalizo muy bien, eso también es cierto, pero... ¿Cómo estamos ahí atrás? Alberto, escúchame también, te pongo ahí y solamente con eso se te oirá. Vale. No hace falta que Sí, sea o sea, que se me oye así. Yo tengo problema en hablar de todas maneras, ¿eh? Así le veo la cara a la gente, si veo que si hay alguien aburrido ahí, ¿de qué me está contando esto? Si veo caras raras, pues me podéis... ¿Se oye o no? Se me oye mejor sin micro, ¿no? Sí, vaya. Te lo apago. Fácil. También tiene que ver con una tesis doctoral, que es la persona que probablemente tendría que estar aquí en vez de yo, que es Yasser Farrell, que es un estudiante cubano, ya un doctor, que estuvo en Granada haciendo su tesis doctoral gracias a una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y que ahora, como muchos españoles, está en América Latina dando clase porque no ha encontrado un espacio para impartir su docencia en la Universidad Española, que, como sabéis, llevan bastante tiempo haciendo recortes y limitando el acceso de las personas jóvenes al espacio de la investigación y la docencia. Entonces, bueno, la dificultad de traerlo, a ver si en algún momento pudiéramos hacerlo y
pudiera también venir a Valencia, si lo podemos traer a Granada. Es una tesis doctoral que hace una reflexión más profunda de lo que yo voy a contar hoy, ¿de acuerdo? Y que insiste en una cosa más que yo en un momento mejor trataré, que tiene que ver con esa idea de por qué yo hablo de la modernidad y, digamos, y empieza la discusión en lo que algunos llaman el descubrimiento de América y otros podríamos llamar de otra manera, pero que es el inicio de la época de las grandes conquistas, que tiene que ver con la idea de que vamos a decir, el modelo metropolitano contemporáneo no es una exclusividad del sistema capitalista, sino que también se ha dado, por ejemplo, en el ámbito socialista, como explicaba Yasser en el contexto cubano. Es una cosa que después trataré, pero es una cosa que añade la tesis y que yo no voy a discutir en detalle, pero que tiene que ver con esa perspectiva de la modernidad. El socialismo cubano es un socialismo que también, digamos, articula un modelo de ocupación territorial y urbano que tiene mucho que ver con la idea de la modernidad. Ahora os contaré qué significa todo esto, ¿vale? Pero en cualquier caso, os dejo aquí los datos de la tesis de Yasser. Yo después la presentación de diapositivas se la doy a Juan y la colgáis donde queráis o la cuelgo yo donde sea y la podéis descargar, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, yo digo para que no tengáis que obligatoriamente tomar notas, aunque las toméis si queréis. Y bueno, esa tesis también está disponible en acceso abierto. Yo creo que no es difícil acceder a través de alguna base de datos, ¿vale? También se podéis descargar. Si no, la paso un PDF también para que la tengáis. Bueno, la primera idea que tiene que ver con esta perspectiva que yo trato, que es la idea de territorialización y la idea del modelo metropolitano contemporáneo, esta idea de la modernidad en términos territoriales, se relaciona con este tipo de imágenes, con la perspectiva de la existencia, o la hipótesis de la existencia de una homogeneidad en el modelo de ocupación territorial y en el modelo urbano existente en el mundo, ¿vale? Son imágenes como esta. Bueno, podemos mirar este aula, que si hacemos así, sacamos una foto al aula, en realidad podríamos estar en cualquier universidad de cualquier continente. Yo he estado en varios y básicamente las aulas son muy parecidas, sobre todo en lugares donde haya, digamos, medios económicos para construirlas, pues, como está esta, ¿no? Con todos los avances de la tecnología, de la modernidad también, ¿vale? Bueno, entonces la hipótesis que está muy relacionada con la idea, yo no voy a hablar mucho de arquitectura, aunque debiera, teniendo en cuenta que es una de las partes del urbanismo y el territorio que más tienen que ver con las bellas artes, pero en cierta medida la arquitectura contemporánea o la arquitectura moderna, que precisamente uno de los principales referentes de la modernidad, Le Corbusier, que es un arquitecto urbanista, digamos, muy conocido, además que es uno de los responsables de que este aula tenga estas medidas, de que nuestras casas tengan la altura de techo que tienen la mayoría, las que sean, vamos a decir, posteriores a los años 50, 60. De alguna forma la arquitectura es una de las mejores representaciones de esta perspectiva de la homogeneidad de los modelos de ocupación territorial, como decía, o de los modelos urbanos a lo largo del planeta, a lo largo y ancho del planeta. De alguna forma, esas arquitecturas de la modernidad, que pueden ser arquitecturas del poder, una rascacielos donde se articulan los centros del poder mundial, o pueden ser arquitecturas de la vivienda masiva. Ahí aparece una demolición de un edificio que en algún momento hay gente que ha denominado el punto, en el momento en el que acaba la modernidad, porque se acaba, entre otras cosas, esa idea inicial de la forma de construir vivienda que popularizó, entre comillas, Le Corbusier y digamos, sus congresos internacionales, donde fomentaban esta idea de la modernidad. Esto es un aperitivo. Vámonos aquí. Ahora voy a preguntar. Es una imagen, yo he trabajado bastante en Italia también, con una escuela que es la Escuela Territorialista, que dirige el profesor Alberto Magnaghi. Yo ahora en una referencia a Magnaghi voy a ponerla en pantalla completa. ¿Vale? Y eso es la Toscana central, una parte de una región de Italia. Está la ciudad de Florencia. Yo siempre uso esta imagen porque me gusta mucho, además descontextualiza un poco las cosas, ¿no? Esto es Pisa y este es el río Arno, ¿no? La mayoría de la gente sabe de lo que estoy hablando porque son espacios globales, pero no son, digamos, esta no es la Toscana, mucho menos el Valle del Río Arno, digamos, la Toscana idílica de las películas de amor, esta que salen los paisajes bonitos, los viñedos, etcétera. Digamos, una Toscana industrial. No sé, Prato, por ejemplo, era el principal centro de producción textil de Italia, que sabéis que es un país textil, con industria textil fuerte. Ahora son sobre todo almacenes de productos chinos. Y bueno, en Empoli, por ejemplo, estaba la matriz de Piaggio, que es una de las empresas, digamos, industriales italianas más importantes. Bueno,
En negro tenemos las zonas urbanizadas, en verde las zonas que se podrían llamar naturalizadas o naturales, digamos, con un uso muy reducido, y en amarillo las zonas agrarias. ¿Vale? Esta es una imagen de 1972, esta es una imagen de 1987, del año 2000 y del año 2006. Podríamos seguir con imágenes posteriores, pero bueno, con esta es suficiente. Contadme qué ha pasado ahí. ¿Quién se anima a decir qué ha pasado ahí? Se ha reducido el área agrícola y ha aumentado la urbana, ¿no? La urbana. Vale, se reduce el área agrícola y aumenta el área urbana. Y la natural. La natural. Y la natural. Venga, ¿cuáles son las razones de que pase eso? Industrialización. La concentración de la población en las ciudades. Porque ya no se cultiva tanto, entonces la gente se va del campo a la ciudad, y donde antes había campo se crea naturaleza, porque se deja el terreno. Voy a hacer una pregunta. Está bien, lo que estáis contando. ¿Había más producción agraria en el año 72 o en el año 2006? En el 72, pero porque ahora las cosas las traen de otros sitios. No, son diferentes métodos. Igual hay más producción agrícola en la actualidad, pero los métodos que se producen son diferentes. Ocupan menos espacio y más producción. No está claro. No está claro, habría que evaluar los detalles, ¿no? Qué tipo de producción se da, etc. Para que veamos las cosas, ¿no? Está claro que había un abandono de los espacios agrarios, vamos a decir, poco productivos, y una intensificación una industrialización, una modernización de los espacios agrarios que se consideran o que se han puesto en producción. ¿Vale? Hay más población en este territorio en el año 72 que en el 2006. Hay más población en la área urbana en el 72 o en el 2006. Tampoco está claro, ¿no? Porque el hecho de que crezca puede ser simplemente por la industrialización también. No hace falta que el número de habitantes sea mucho mayor. En realidad es la industrialización de los procesos de ocupación territorial. Es decir, en realidad en esta zona se ha desindustrializado en este periodo del tiempo. Es decir, yo contaba la industria textil italiana, entra la reconversión industrial que yo viví en Orcadia a principios de los 80, ¿no? Aquí se dio incluso antes y se siguió dando después, de tal manera que en realidad en el año 2006 o actualmente el carácter industrial de este territorio es mucho menor, si es que queda algo de industria en el sentido industrial que nosotros considerábamos en los años 60 o 50, ¿no? Cuando se inició el desarrollismo italiano, los 40, ¿no? En realidad el nivel de población, después veremos datos de Granada que van a ser más cercanos. El crecimiento poblacional es muy reducido. Incluso en algunos espacios urbanos ha habido hasta decrecimiento poblacional, ¿vale? Sin embargo, eso no significa que no haya habido incremento de la superficie ocupada por la urbanización, que es diferente, digamos, para que veamos una cosa y la otra, ¿vale? Asimismo, se ha podido producir un abandono de las zonas rurales, es decir, una disminución de la población de las zonas rurales. Eso lo estabais contando, estabais hablando del éxodo rural. En realidad el éxodo rural a partir de los 70 es mucho menor, ¿vale? A partir del éxodo rural italiano, de los 40, los 50, los 60, la crisis agraria de los 50, de los 60, es cuando la gente emigra a eso que conocemos de esos procesos del siglo XX, pero estos son procesos, vamos a decir, del posfordismo, son procesos posteriores, que se suman a los anteriores, o se sobreponen, porque sigue habiendo procesos anteriores, no vamos a hacer aquí el planteamiento absolutos, pero que denotan otra forma diferente de ocupación del territorio y probablemente unas transformaciones más extremas, que me permiten a mí explicaros y hacer ese aterrizaje en esta idea de la modernidad en términos del modelo de ocupación territorial. Básicamente, la perspectiva de la aplicación de tecnologías industriales y el uso de energía de fuentes no renovables, de carácter intensivo, sobre todo el petróleo, para con esas tecnologías y esas energías poder aplicar en cualquier parte del mundo un determinado modelo territorial y urbano, que era ese que veíamos en las imágenes del principio, cuya repercusión espacial es esta. Procesos de transformación territorial que incluyen el incremento de la superficie urbanizada, la disminución de la superficie agraria en torno a la superficie urbanizada, la disminución de la superficie agraria en los lugares que se abandonan y la intensificación de la superficie agraria en los lugares donde o es rentable o se produce una modernización, cada uno lo llame como quiera, ¿vale?
nosotros a esto lo llamamos desterritorialización. De alguna forma, lo que se hace es que, digamos, se articula un modelo de ocupación que es ajeno a las condiciones del territorio. En algunos casos incluye la destrucción de las condiciones tradicionales del territorio, tanto de carácter cultural y social, es decir, la propia gente que vive ahí, que es expulsada aquí con menos violencia que en otros sitios, como la destrucción de las condiciones ambientales, que en cualquier caso no se pueden desligar de las culturales y de las sociales, ¿vale? Digamos, un modelo de ocupación que tiene 3 puntos fundamentales. Como yo decía, la expansión del suelo ocupado por la urbanización, la transformación agraria y había un tercero que sería como consecuente o directamente vinculado, que sería la construcción de grandes infraestructuras o megaproyectos. Y si sois de por aquí, yo creo que habéis sido, bueno, pues cualquiera, ¿no?, que viva en cualquier contexto, sobre todo de carácter metropolitano, y en particular quienes vivimos en el Mediterráneo o cerca del Mediterráneo, creo que hemos sufrido además en nuestras carnes y seguimos sufriendo en nuestras carnes, ¿no? El hecho de que ya se esté en América en otras cosas es porque estamos pagando esto, ¿no? Bueno, el primer punto que estábamos viendo tiene que ver con esa idea de la transformación del crecimiento urbano, ¿no? Con esa idea del modelo metropolitano contemporáneo. Ese sería el principal proceso. En términos cuantitativos no es más importante, pero en términos cualitativos sí. Digamos, el que produce las transformaciones más importantes de los territorios bueno, donde se expande, ¿no? Incluso, de alguna forma, sus límites no están claramente definidos y las estructuras de carácter metropolitano llegan a casi a cualquier parte del planeta. De tal manera que nosotros, que necesitamos, por ejemplo, en ciudades como esta, o para tener aulas como esta, infraestructuras de carácter energético, la infraestructura de carácter energético o el tren con el que he venido yo atraviesa territorios a priori rurales, pero, digamos, son infraestructuras metropolitanas. Son infraestructuras basadas o necesarias para el modelo metropolitano contemporáneo. Básicamente, lo que nos encontramos, como decía antes, es un modelo que está vinculado al uso de tecnologías industriales, a la reproducción de una serie de patrones sobre la base de unas tecnologías definidas, digamos, en los centros de poder del mundo, por supuesto el norte, digamos, y con el uso de fuentes de energía no renovables, sobre todo, insisto, con el petróleo. Después hablaremos un poquito de ello. Por ahora voy a intentar ir un poco rápido, porque como habéis dicho que entrar en la cuestión colonial, voy a intentar dar un poco más de tiempo a la cuestión colonial. Si voy muy rápido y hay algún tema que no entendáis, me lo decís. Si hay alguna cosa donde estáis perdiendo o que queréis que profundicemos un poco, no tengo ningún problema en entrar en diálogo, ¿De acuerdo? O sea que no habría ningún problema en tener alguna discusión sobre alguna cuestión de estos temas. Entre otras cosas, bueno, yo voy a señalar a alguna gente que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, o sea que yo voy a señalar alguna de las polémicas, pero entiendo que puede haber alguna gente aquí que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo o que tengáis alguna duda. Razonable o no, me da igual, a unos que la plantee como quiera, o sea, una duda que le surge, entonces pues, la podemos discutir, no tengo ningún problema. Bueno, básicamente se trata de la reproducción, digamos, de modelos de forma homogénea en el conjunto del planeta, de tal forma que si os dijera que juntarais con flecha las letras que aparecen ahí con las ciudades que aparecen aquí, pues sería bastante difícil, excepto que hubiera algún icono arquitectónico que pudiera definir la especificidad de algunos de esos centros de poder del mundo, ¿no? Que serían algunas de esas cities o zonas de negocios de las grandes ciudades del mundo, en cualquier caso de todos los continentes. Incluso yo algunas veces que he tenido relación con estudiantes norteamericanos, les he puesto varias ciudades de los Estados Unidos y he dicho, venga, vamos a ver cuál es cuál. Incluso en la zona de la arquitectura de autor, de los arquiestar, donde existen los iconos, si el icono no está muy claramente definido, es muy difícil dejar claro, o es muy difícil seleccionar o definir qué ciudad o de qué ciudad estamos hablando, ¿vale? Entonces, en cierta medida, la utilización de materiales normalmente importados, además, vidrio, metal y cemento, para la construcción sobre la base de unos modelos arquitectónicos homogéneos, pues nos da lugar a este tipo de imágenes, de representaciones espaciales de lo que es un modelo, digamos decir, global, que viene de la modernidad y que
tiene como repercusión lo que nosotros vemos ahora mismo. En este caso sería una representación extrema del modelo metropolitano contemporáneo. Hay dos más que os voy a enseñar y que tiene que ver, como había una imagen que os he enseñado al principio, evidentemente todos somos conscientes de que la población urbana ya superó hace tiempo a la población rural a nivel global y que sigue existiendo un crecimiento importante de la población urbana a nivel global también y de las grandes ciudades en nuestro planeta. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en los primeros años del siglo XX, ahora y en las últimas décadas, ese crecimiento se está produciendo sobre todo en las grandes metrópolis globales del sur del mundo. ¿De acuerdo? De tal manera que nosotros nos encontramos con que otro de los extremos de ocupación o de transformación territorial existente en nuestro planeta sería el del crecimiento de las grandes metrópolis del sur del mundo y en particular de sus periferias, de lo que aparece ahí abajo, que serían, bueno, nosotros le hemos llamado chabolas en España, en otros sitios se llaman villamiserias, se llaman favelas, se llaman bidonvilles, digamos de lo que de alguna forma es un modelo degradado de crecimiento metropolitano y que en la etapa contemporánea supone una parte sustancial de ese crecimiento de las grandes metrópolis del mundo. Más de 1.000 millones de personas en nuestro planeta viven en espacios como estos. Yo, si os interesan estos temas, os tengo que leáis un libro de Mike Davis, se llama Planeta de Ciudades Miserias, que algunos datos ya están un poco desfasados, por ahí hay algunos informes de las Naciones Unidas que lo explican bien, pero que nos permiten entender qué está pasando en materia urbana en el conjunto del planeta. Esto también es parte del modelo metropolitano contemporáneo, de autoproducción, de ocupación ilegal o alegal, digamos de un modelo diferente al que veíamos antes, que era la arquitectura del poder, pero en cierta medida es una representación similar y la gente que vive ahí, evidentemente, son gente que ha sido expulsada de alguna forma de su lugar previo de vida. Yo siempre digo, ha sido expulsada con mayor o menor violencia de su lugar previo de vida. Nadie que tenga un espacio de vida agradable se va a vivir a un lugar como ese en el que quienes estamos aquí no creo que duráramos más de 6 meses, por diferentes razones. No solo por la cuestión de la inseguridad, digamos, que a lo mejor hemos visto en las películas, sino por muchas otras razones, ¿no? Tiene que ver con la sanidad, con muchas otras cosas. Alimentación. También hay otro modelo de crecimiento metropolitano. En este caso, bueno, yo señalo el de alta densidad, este es más típico en España. Si acabamos con parte del chabolismo en este país a finales de los 80, a lo largo de los 90, en realidad digamos, el chabolismo vertical o este tipo de estructuras siguen existiendo. Estoy seguro que en Valencia, que a lo mejor lo conozco un poco menos, pero en Granada tenemos a 20 minutos andando de mi facultad edificios de este tipo. Son peores, ¿no? Son lugares de degradación similar a lo que yo he señalado anteriormente. Bueno, esta es mi ciudad, esto es Granada, el área metropolitana, este es el crecimiento que se ve en nuestro territorio. Y estos son algunos datos. Con esto termino la cosa urbana, tampoco voy a volver. Este sería el crecimiento poblacional y este sería el crecimiento de la superficie ocupada por la urbanización. Sí, esa imagen que veíamos anteriormente en el término metropolitano, lo que está señalando es este crecimiento de la ocupación territorial. Por eso decía yo antes que el crecimiento poblacional no es tan importante. Fijaros que hasta los años 80, en Italia podemos decir hasta los años 70, las líneas van juntas, es normal, o sea, hace falta vivienda, se construye vivienda, pero que llega un momento en el que cambia el modelo, ¡pum!, y se produce el proceso de expansión, de transformación territorial, donde tenemos el extremo de transformación. Digamos, tendríamos el extremo de modernización de nuestro territorio, ¿vale? La ciudad de Granada, en este caso, que sería la ciudad central, además ha disminuido de población. Y no es que sea una ciudad en crisis, pero el modelo también incluye esa perspectiva, ¿no? Esto sería el incremento poblacional del ámbito metropolitano. Yo dejaré las diapositivas para que veamos las causas de todo esto, pero creo que es interesante que digamos, tengamos una referencia de cuáles son los procesos territoriales, qué significa la desterritorialización, para después aterrizar en el análisis colonial o decolonial que yo quiero comentar. Voy a pasar más rápido. Bueno, la segunda transformación sería la transformación de los espacios agrarios, que tiene
una dicotomía. Igual que en el ámbito urbano también se produce en cierta medida el hecho de la concentración del crecimiento en los contextos metropolitanos y el abandono de las zonas remotas. La imagen que veíamos era casi todo metrópoli, en Italia. Pero si viéramos una imagen ampliada que incluyera las zonas de montaña, veríamos como las zonas de montaña, son las zonas remotas, se abandonan en favor de las zonas del valle o de las zonas de la costa y los contextos metropolitanos estén donde estén. En el ámbito agrario se produce algo similar. Por un lado se produce la intensificación, y uso dos imágenes que creo que son interesantes. En este caso la imagen de la intensificación del olivar, es un olivar preparado para ser recogido con máquina y por supuesto regado, una planta que crece sin necesidad de regarse, pero se riega ahora para incrementar la producción y además mantenerla más o menos constante. Y esta sería una zona de olivar, esto no es un olivo, esta sería una zona de olivar con un cortijo abandonado. De tal manera que nosotros lo que vemos ahí es que hay dos procesos con su impacto asociado, el de la intensificación, que probablemente entendamos más fácil, pero el del abandono, que entendamos de forma más difícil, pero quizá tanto más importante que la intensificación, por las pérdidas culturales, socioeconómicas, por la erosión, por la transformación paisajística y por la pérdida de la memoria biocultural, de la cual a lo mejor hablo en algún momento. Un término que me parece interesante que consideréis, porque digamos, la memoria biocultural digamos, puede ser uno de los puntos de apoyo que nosotros utilicemos para articular las transiciones socioecológicas que debemos realizar a lo largo del siglo XXI. ¿Vale? De alguna forma, el conocimiento tradicional no solo es importante per se, y por su necesidad de existencia o por su derecho de existencia, sino que además va a ser importante en términos de articular las transiciones a las que debemos, digamos, aspirar, o las transiciones que deberemos construir a lo largo del siglo XXI. Ahora os contaré por qué. ¿Vale? Bueno, en cierta medida lo que nosotros nos encontramos entonces en términos de transformación territorial agraria es una intensificación por un lado y un abandono por el otro. ¿Vale? La intensificación de la agricultura del olivar incide en que bajen los precios, de tal forma que el olivar de montaña pierde competitividad en el mercado y es abandonado. Y además no se puede mecanizar, no se puede, digamos, cuidar de la misma manera, y aunque el aceite fuera de mucha mayor calidad, que lo es, sin embargo el otro tira los precios, entonces acaba con la posibilidad de, digamos, con la posibilidad de existencia de la agricultura tradicional del olivar de montaña. Cuidado que no estoy defendiendo aquí las grandes extensiones de olivar que hay en Andalucía, que esa sería otra discusión. Son también un proceso de homogenización territorial, cultural, que en un momento habría que discutir. No solo en Andalucía, en todo el sur peninsular, incluyendo aquí. Bueno, otro proceso de intensificación sería el de los invernaderos. Os voy a enseñar la imagen. Bueno, esto es la costa de Granada, no de Almería, que sería el extremo de industrialización, de modernización de la agricultura, y en este caso su repercusión en el territorio, su representación espacial. Cualquier acción tiene una repercusión espacial que, bueno, es interesante tenerla en cuenta. Por último aparecería el proceso de construcción de infraestructuras, y voy a volver a la gráfica anterior. Y la construcción de infraestructuras es una condición necesaria de todo lo que estamos hablando. Si las grandes infraestructuras y megaproyectos son condición necesaria de estos procesos de transformación territorial. Constituyen uno de los mejores instrumentos del poder para transformar el territorio. De tal manera que cuando el poder sea económico e incluso el poder político o los gobiernos, que además suelen ser los responsables de la construcción de las grandes infraestructuras, de ahí la difusión de la dilución de la responsabilidad de la burbuja inmobiliaria. El poder, al construir estas grandes infraestructuras y megaproyectos, genera transformaciones territoriales de largo alcance. Es decir, cuando yo construyo un nuevo pantano, una nueva presa, y pongo agua disponible para el uso agrario, en el sistema en el que estamos, que está basado en el crecimiento continuo, se produce un crecimiento de la superficie agraria. De tal manera que, por un lado, la dejadez o los procesos de planificación que permiten el crecimiento de la superficie agraria, o la intensificación, o que el olivar esté regado, es una parte de la responsabilidad, y la otra parte de la responsabilidad es que yo haya incrementado el agua disponible a través de la construcción de un pantano o una presa. ¿Vale? Entonces, una intervención puntual produce efectos territoriales enormes, y diríamos culturales, etcétera, que van más allá de la ocupación específica de la infraestructura que se construye. Otro ejemplo puede ser la alta velocidad ferroviaria,
O otro que se entiende mejor puede ser la construcción de infraestructuras, digamos así, de autopistas, infraestructuras viarias. Sobre todo grandes infraestructuras. Yo sobre todo estoy hablando en infraestructuras de carácter, lo que llamamos megaproyectos. Si os interesan estas cosas, hay un libro que se llama Economía, Poder y Megaproyectos, dirigido por José Manuel Naredo, que es un economista que habla mucho de todo esto que yo os he contado, que habréis visto en algún sitio, aparece alguna referencia suya, y que creo que se puede descargar porque es de la Fundación César Manrique, pero si no seguro que está disponible en alguna biblioteca, donde hace una reflexión varias personas sobre esta idea que estoy contando yo de la importancia de los megaproyectos en términos de la transformación territorial, pero también económica, su vinculación con el poder, etc. Tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Bueno, vuelvo a esta gráfica para que veáis. El punto de inflexión de la gráfica de crecimiento del suelo urbanizado o ocupado por la urbanización de la área metropolitana de Granada está justo en el punto, esto sería en torno a los años 90, en los que se construye la autovía de circunvalación de la ciudad de Granada, que es la que permite la explosión del crecimiento urbano en el contexto metropolitano. Aquellos carteles que alguna gente habréis visto en cualquiera de vuestras ciudades, vive a 10 minutos del centro de la ciudad, cosa que era mentira en aquel momento y por supuesto es mentira ahora, ¿no? ¿Y eso cómo es? Porque han construido una nueva autopista y entonces tú con tu nueva autopista puedes coger tu coche e ir rápidamente al centro de la ciudad, a tu trabajo, a tu centro de diversión o a tu centro de estudio. Evidentemente eso no es así ahora, ni era así antes, pero era el acicate que hizo que la gente cambiara de sitio de vida y bueno, que se produjera un proceso especulativo en el contexto metropolitano. ¿Vale? Bueno. Dos cosas más y paso a la perspectiva colonial. Como podréis imaginar, aunque no vamos a entrar en mucha discusión, todo esto produce procesos de transformación territorial que genera grandes impactos, ¿no? Esos grandes impactos nosotros los hemos definido como las nuevas pobrezas del desarrollo. En cierta medida un modelo de desarrollo que nos había prometido el bienestar, sobre todo a partir de los años 40, y que nos había dicho que íbamos a ser felices, sobre todo construyendo ciudades y territorios de esta manera, lo que nosotros nos encontramos es que lo que está generando precisamente es un incremento de nuevas pobrezas, un incremento de las dificultades de vida de la gente en esos contextos. De tal manera que a las pobrezas tradicionales, que tienen que ver con el acceso a los recursos, la posibilidad de toma de decisiones, etcétera, aparecen o se les suman las nuevas pobrezas del desarrollo, que tienen que ver con el incremento creciente de los problemas de vida en relación con las transformaciones del hábitat de vida. ¿Vale? Eso incluye pobreza de identidad y gente que en espacios homogéneos pierde su identidad. El incremento de suicidio en determinados lugares es uno de los indicadores de estas pérdidas de identidad. O tiene que ver con las pobrezas de calidad del hábitat, en términos relacionados con la congestión, con las dificultades de moverse en los contextos metropolitanos, con las incertidumbres que inducen las crisis inmobiliarias, por ejemplo, o con los procesos de alteración del hábitat, que como todo el mundo sabemos, genera problemas, entre otras cosas, de salud para las personas. Entonces se producen disminuciones, por ejemplo, de la esperanza de vida en lugares que tienen, digamos, economías muy potentes. Eso tiene que ver con esta idea de las nuevas pobrezas del desarrollo. De alguna forma esto está poniendo ya límite a todo lo que estamos hablando. Es decir, la gente, cuando empieza a afectar a su calidad de vida, empieza a ponerse en cuestión este tipo de cosas, ¿vale? Empieza a plantearse otra forma de hacer las cosas. De ahí que incluso algunos temas ambientales están de moda, ¿no? Es decir, hay gente que, entre otras cosas, porque son conscientes de esta realidad o del incremento de enfermedades ligadas a las condiciones ambientales como el cáncer. Y la otra tiene que ver con el pico del cenit del petróleo. ¿Quién ha oído hablar de este concepto? ¿Quién más? Levantad la mano, que tengo curiosidad. ¿Quién más ha oído hablar del pico del cenit del petróleo? Pues si nadie más, que lo cuente. ¿Lo puedes contar? No puede. ¿Nadie más ha oído hablar del pico del cenit del petróleo? ¿No? No puedo creer. ¿Alguien se imagina qué significa eso? Venga, ¿quién lo puede decir? Así puedo beber yo un poco de agua. ¿Qué significa eso? Venga. No podemos recurrir a más energías de ese tipo.
¿Por qué? ¿No qué tal? Se agotan. Se están agotando, ¿no? El petróleo y muchas más cosas, ¿eh? El fósforo mineral también tiene otra. Hace ya tiempo, no está claro qué día, que hemos pasado el Rubicón de la cuesta abajo. ¿Qué significa? Que estamos viviendo en un modelo basado en el consumo de combustibles fósiles que se están agotando. Por eso yo decía que necesitamos hacer una transición socioecológica a lo largo del siglo XXI, porque tenemos una sociedad basada en el consumo de petróleo y el petróleo se está agotando. Petróleo, digamos, como fuente energética disponible a precio barato, que es lo que tenemos ahora todavía, ¿no? Esto significa que en las próximas décadas, la mayoría de las personas que estamos aquí, con suerte, vamos a vivir la transición de una sociedad basada en el uso del petróleo a una sociedad no basada en el uso del petróleo. Hay muchas maneras de hacer esta transición, ¿vale? Yo hablaba esto en el contexto de la vuelta a lo local y sobre todo la vuelta o la recuperación de esa memoria biocultural de esas sociedades, vamos a decir, preindustriales, no necesariamente, vamos a decir, precontemporáneas, que vivían ajenas al uso intensivo de combustibles fósiles, aunque usaban algunos combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón, etcétera, pero que vivían ajenas sobre todo al uso del petróleo. El olivar de montaña, del que yo hablaba en este contexto, no necesitaba en su momento del uso del petróleo para existir, ¿vale? Sin embargo, el otro olivar que yo enseñaba, el intensivo, sí necesita del uso del petróleo para existir, o para mantener su nivel de productividad. De tal manera que yo sé que voy a tener que hacer una transición socioecológica y interpreto la importancia de esa memoria biocultural, la importancia de esa, por ejemplo, en este caso, de esas agriculturas tradicionales, como una de las posibilidades que tenemos de que esa transición sea, vamos a decir, lo menos dolorosa posible. En todas las transiciones, sobre todo cuando pasan de un alto consumo de recursos a un bajo consumo de recursos, suponen cierto grado de, vamos a decir, de dolor, de impacto en una sociedad. Y bueno, disminuir la incertidumbre y disminuir los impactos o el dolor que podamos sufrir se puede hacer, entre otras cosas, utilizando como punto de partida de referencia esa memoria biocultural que el modelo metropolitano contemporáneo ha intentado arrasar, esconder o simplemente no ha considerado. Este es el contexto. Voy a ir directamente a la parte colonial. Bueno, no, vamos a ir aquí. Ligado con la memoria bicultural, esto es un modelo contemporáneo que viene de la modernidad hasta ahora, porque de alguna forma es la homogenización del modelo de ocupación territorial y del modelo urbano. ¿Vale? Que en la etapa contemporánea se hace más fuerte, se hace más extremo, y que últimamente ha sido más extremo todavía. ¿Ha existido siempre? No. ¿Había modelos urbanos previamente? Sí. ¿Eran modelos urbanos similares? No. Tenían calles, tenían casas, es decir, tenían espacios públicos, pero, como podemos ver en esas imágenes, eran modelos territorializados. Tenían que ver con las condiciones del territorio donde se asentaban. En términos de los materiales constructivos, en términos de las tipologías constructivas, la arquitectura vernácula, tan despreciada en los espacios de producción arquitectónica, es una arquitectura que estaba relacionada con las condiciones de ese territorio, con lo cual no necesitaba de un consumo exacerbado de energía para su climatización, por ejemplo, como sí necesitan este tipo de infraestructuras, porque no son las infraestructuras que necesitamos en el Mediterráneo, ni el tamaño de los muros, ni el tipo de material, ni la luz que entra, ni cómo entra. Si nosotros nos vamos a otro tipo de poblamiento nos daríamos cuenta de esto. Y porque son además, digamos, arquitecturas que están, o modelos urbanos que están territorializados en términos culturales también. Y estaban relacionados directamente con, digamos, la sociedad y la cultura, digamos, que los contextualizaba, en la que se localizan, por la que se localizan. Esto significa que en algún momento se produce un clic en el que cambiamos la forma, digamos, la forma de ocupar nuestro territorio, la forma de vivir. Y aquí viene la discusión. Lo salto, lo dejo, como son muchas letras, así lo pongo. ¿Qué nos dice la perspectiva de la modernidad-colonialidad en todo lo que estamos hablando? Yo he ido lanzando ya cosillas, espero que sean útiles para entrar en este marco de discusión. Básicamente,
lo que estamos planteando, bueno, esto ya lo he dicho, tampoco hace falta que lo cuente, es que el modelo de ocupación territorial y el modelo urbano tiene que ver claramente con la idea del, digamos, es la representación espacial de lo que Wallerstein llama el sistema mundo moderno colonial. Y otra mucha gente, no solo, pero bueno, creo que sirve como punto de referencia probablemente de la... Aunque después yo soy yo para contar algunas cosas más, yo espero que profundice un poco más que yo en estas cosas, pero de alguna forma, digamos, yo lo que explico es, o lo que quiero enseñar ahora es que yo empezar por la representación, por lo que conocemos, por la repercusión espacial, por lo que hay, y ahora os cuento digamos, el análisis teórico que puede haber detrás y cómo enlazo lo que vaya a hablar en estas jornadas con lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro territorio. ¿Vale? No sé si me decía Juan que no hay mucha gente que sepa aquí del tema de los estudios postcoloniales, de lo que es la colonialidad, de colonialidad, eso, bueno, lo decía al principio. Yo no voy a entrar en mucho detalle de todas las cosas porque además creo que hemos empezado un poquito tarde y me he alargado casi demasiado en lo que planteé al principio, pero en cierta medida en este ámbito hay una serie de autores y autoras que, digamos, hablan de la colonialidad, que es como todo el mundo entendemos la colonialidad en términos de la ocupación colonial, donde unos estados, unos gobiernos, unas naciones, digamos, someten a otras, incluyendo, digamos, el dominio de sus gobiernos, digamos, el gobierno de sus propios territorios. Evidentemente, parte de lo que yo he hablado, que tiene que ver con la globalización de un modelo de ocupación territorial y urbano, está relacionado con esta perspectiva, es decir, la ocupación colonial, vamos a decir, inglesa, británica, para ser más exacto, de la India, implica, como todo el mundo sabemos, la construcción de modelos urbanos territoriales propios de la metrópoli, ¿no? Es decir, ocupan ese subcontinente y transforman sus ciudades o construyen ciudades sobre la base del modelo británico. De hecho, que vaya a algunos de esos países te encuentras con ciudades que dices, jolín, de carácter histórico, como tienen 200 años, pero son, digamos, ciudades descontextualizadas, son ciudades de origen colonial que reproducen lo que mandaba la metrópoli, que probablemente tenía mucho que ver con el modelo que ya estaba instalado en la propia metrópoli. En términos territoriales se podía hacer una reflexión similar. La cosa cambia cuando se produce la descolonización y cambia la perspectiva del modelo colonial, ¿no? De alguna forma los gobiernos se independizan, se produce los movimientos de liberación nacional, etcétera. Es decir, los países ya no están dominados directamente en términos de gobierno por la metrópoli, en este caso la metrópoli en el sentido del gobierno del país central, pero sigue existiendo un cierto proceso un elemento importante de control por parte de esos gobiernos de los países centrales o de los poderes de los países centrales con respecto a los países periféricos. De tal manera que si ya no existe colonialismo como tal, o está, vamos a decir, más reducido o más limitado, sigue existiendo colonialidad. Si no me equivoco, aquí los expertos me puedan decir. Es decir, sigue existiendo mecanismos de dominación de los países poderosos, de los ámbitos del poder global con respecto al resto del mundo y en particular a lo que alguna gente llamamos también los países del sur del mundo. ¿Vale? Esa sería una primera parte. De alguna forma, no es exactamente lo que pone ahí, esto que yo creo que también venía bien que lo contara en cierta medida, aunque creo que hay gente que lo explica mejor que yo. Pero bueno, ¿entendéis? Digamos la diferencia o cómo cambia la perspectiva, cómo sigue existiendo aún hoy, 50, 60, 70 años después de la liberación de determinados países, cómo sigue existiendo una colonialidad tal o un movimiento, vamos a decir, una dominación colonial tal que algunas de las imágenes de esas ciudades centrales que yo enseñaba al principio son de países que a priori que fueron colonizados y que incluso a día de hoy siguen manteniendo el modelo de la metrópoli que los colonizó, y yo diría incluso de forma más extrema casi todavía de la que se planteaba cuando eran, digamos, colonia de esa metrópoli. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros vemos los barrios coloniales de América Latina, que eso es donde entraré después,
y vemos la reproducción del modelo urbano arquitectónico, sobre todo de la península ibérica, y ahora vemos los barrios de negocio de las ciudades, de las grandes ciudades latinoamericanas, nos damos cuenta que digamos, hay una reproducción colonial o una dominación colonial también en este momento, que incluso es más extrema, ¿vale? Que llega incluso más allá, entre otras cosas porque la capacidad, el poder digamos, de la metrópoli se ha incrementado en este proceso. De ahí la idea de colonialidad. Y luego la segunda discusión tendría que ver con el inicio de todo esto. Yo he insistido mucho en la idea de la modernidad y he insistido mucho en el siglo XV, siglo XVI, digamos, he insistido mucho en una etapa previa de la que hablan quienes, digamos, desarrollan los estudios postcoloniales, ¿vale? Porque, y aquí viene la discusión, lo que se plantea aquí es que, digamos, la perspectiva de la modernidad, y que tiene que ver con eso que he introducido yo al inicio del ámbito, por ejemplo, cubano, lo que define es que, digamos, nos tenemos que cuestionar también el modelo de pensamiento que nace de la modernidad. El modelo de pensamiento que nace del siglo XVI, el modelo urbano contemporáneo del siglo XV, del siglo XVI. Digamos, nos tenemos que cuestionar ese universalismo del que emanan gran parte de la ontología, de la epistemología, de lo que nosotros pensamos, que ya sea de izquierda, derecha, conservador o progresista, digamos que parte de un universalismo que es moderno y probablemente es moderno colonial, ¿vale? Cuando yo os contaba que la arquitectura y el urbanismo cubano, que supuestamente es completamente opuesto a la arquitectura y el urbanismo norteamericano, en términos políticos y también en términos económicos, socioeconómicos, sin embargo nosotros, y eso es lo que explica la tesis de Yasser, vemos un modelo y otro y tienen muchas similitudes. Sus similitudes tienen que ver con la base, digamos, con su base, con la base de la modernidad que comparten ambos modelos, ¿de acuerdo? Que comparten tanto el modelo marxista como otros modelos, digamos, de la etapa la que estamos viviendo ahora, la etapa contemporánea, otra filosofía. De alguna manera, lo que estamos diciendo aquí es que debemos, y esa es una perspectiva de la mirada decolonial, debemos de construir esa mirada, debemos replantearnos las perspectivas de la modernidad, porque si bien hay elementos de la modernidad que pueden ser útiles, que no debemos descartar, de hecho, cuando yo señalo, por ejemplo, a Mañagui en términos territoriales, y veréis al final, yo no estoy diciendo que todo eso se echa al traste, incluso hay algunos elementos del universalismo que yo tendría discusión, o sea, que habría que discutir, ¿no? Que tienen que ver con los derechos humanos, etcétera. Son temas que habría que plantearse, aunque no son lo mismo los derechos humanos aquí que en Bolivia, por ejemplo, en términos del... hay otra discusión diferente, en términos del derecho indígena, por ejemplo. Es decir, son cosas que habría que discutir, pero bueno, sí, cada uno tenemos nuestra visión, pero en cualquier caso, el hecho de no poner el inicio del colonialismo y de todos estos procesos en el siglo XVII, sino ponerlo 2 siglos antes, lo que hace es que nos cuestionemos nuestra idea previa de la modernidad. Si no nos cuestionamos nuestra idea previa de la modernidad, corremos el riesgo de reproducir los mismos errores que se han reproducido en otros procesos, por ejemplo, de emancipación de los pueblos, incluyendo esos pueblos colonizados a lo largo del siglo XX, ¿vale? Si yo no me cuestiono los pretextos de la modernidad, mi visión crítica de esos procesos urbanos y territoriales que yo señalaba al inicio es una visión que probablemente no incluye la recuperación de esa memoria bicultural y de esos elementos de las culturas tradicionales, esas culturas otras que han sido invisibilizadas y que seguramente constituyen un punto de partida fundamental para las transiciones sociológicas que debemos abordar, ¿vale? No sé si me entendéis o no. Son temas complicados de explicar. Todo el mundo... Venga. Yo no he entendido una cosa de contexto, que estás como abordando una idea, no sé si te la quieres abordar después, que es como que los modelos de crecimiento actuales, por lo que dices, nos llevan al famoso colapso. Sí. No sé si es eso lo que estás intentando decir todo. Sí, en realidad efectivamente nos llevan al colapso, y yo es que estoy poniendo el punto de inicio en la modernidad. No estoy poniendo el punto de inicio en el siglo XVII, el XVIII. Y dices, por ejemplo, que las grandes infraestructuras son acicate de la transformación o del crecimiento, Claro. y no son consecuencia, entendido. Entonces responde a determinados intereses que no acabas de dejar clara tu postura. Claro, no, ahí creo que sí la he dejado. A ver, lo que estoy intentando
que entendáis, a lo mejor lo entendéis mejor después. Y es que lo voy a explicar sobre la base de otra cosa. Y después volvemos si queréis, si no lo cuentas tú. Ya sé de dónde. Después vuelvo aquí, os voy a explicar aquí. ¿Vale? Hay diferentes formas de explicar la colonialidad. El triángulo de la colonialidad que explica Castro Gómez, un colombiano, Santiago Castro Gómez, que podéis buscar referencias suyas y muchas además en internet, incluye 3 perspectivas. Voy a intentar aterrizar ahí, ¿no? Si no habéis entendido está bien porque así puedo. Colonialidad del saber, colonialidad del poder y colonialidad del ser. ¿De acuerdo? Colonialidad del saber, ¿qué significa? Que existe un saber producido en los centros de poder, eurocéntrico, después contrario el patriarcal, cristianocéntrico, blanco, racista, etc., ¿no? Que de alguna forma lo que ha hecho es eliminar, subalternizar o invisibilizar cualquier otro saber que se produzca en cualquier otro lugar del mundo. De tal manera que existe una dominación colonial del saber, vamos a decir, que define todos esos adjetivos que yo he planteado anteriormente. Vale. En términos territoriales, los estudios territoriales están basados en una serie de preceptos que incluyen esta colonialidad del saber, de tal manera que se justifica este modelo urbano y territorial que yo he contado al principio. ¿Por qué ocurre esto? Pues entre otras cosas porque en donde yo doy clase se habla de la importancia, de la bondad de estas cuestiones, de construcción de infraestructura, de este tipo de vivienda, de este tipo de ciudades, aunque ya mucha gente lo estamos cuestionando porque efectivamente afecta a nuestras vidas, ¿vale? De tal manera que el problema no está solo en que lo hagamos mejor o peor. El problema es que de base, digamos, cometemos una equivocación que es considerarnos superiores en términos intelectuales a el resto de culturas existentes en el mundo, de tal manera que eso implica que nuestro modelo de ocupación, que a priori es superior y que nosotros hemos impuesto como superior, lo que está generando precisamente es lo contrario: más impacto, más problemas, invisibiliza lo otro, que probablemente es, de nuevo, el punto de partida para las transiciones que debemos abordar. ¿De acuerdo? No sé si me explico o no me explico. ¿Vale? Estudios territoriales como la arquitectura, donde incluso en Bellas Artes, en otros espacios, donde lo único que se fijan es en el edificio y no ven el contexto cultural, ambiental, social en el que se construye, digamos, sabemos que producen impactos importantes, necesitan de digamos, consumo energético exacerbado y son lugares de vida que, digamos, están incluso en proceso de, digamos, de grave crisis relacionado con el agotamiento de los recursos que consumen, ¿no? Y sin embargo, en esos lugares de producción de conocimiento se desprecia como inútil vamos a decir, la arquitectura vernácula tradicional, que sin embargo es la mejor adaptada a los contextos territoriales. ¿Vale? Esa sería la colonialidad del saber territorial. La colonialidad del ser. Yo lo hablo a nivel urbano territorial, pero la colonialidad del ser lo que dice es que hay unos seres, unas personas que somos superiores a otras, ¿no? Digamos, este proceso de colonialidad está muy relacionado con la idea del racismo, bueno, pues, lo hemos visto esta semana, ¿no? El Donald Trump, ¿no? El racismo, la misoginia y muchas otras representaciones de dominación de unos seres por los otros, ¿de acuerdo? De tal manera que existe lo que ya, digamos, estaba claro en el colonialismo, sigue existiendo con la colonialidad y además parte, entre otras cosas, de esa idea de la modernidad, porque, entre otras cuestiones, lo que algunos llaman el descubrimiento de América, y todo hablaba del 12 de octubre, ¿no? Una representación real de esta idea de la colonialidad del ser, incluso el ser y el no ser, ¿no? Se niega la existencia de otra gente, de otras culturas, de otras personas, de lo diferente, ya sea en relación con su color, con su lugar de vida, o con lo que cada uno considere en ese momento. Se niega físicamente o se niega culturalmente, o económicamente, o se niega en relación con la construcción del
del modelo urbano territorial, ¿no? Por ejemplo, la colonialidad del ser territorial incluye el predominio del ser urbano sobre el ser rural. ¿Sí? ¿Quién es lo importante? Lo importante somos los habitantes de la ciudad. Los habitantes de las zonas rurales a nadie le importa. ¿Sí? En términos reales están subalternizados a nivel global, entre otras cosas porque, digamos, forman parte de un modelo generalizado. ¿De acuerdo? Sin embargo, la FAO hace 2 años, creo que era hace 2 años, definió el año de la agricultura campesina, porque ha reconocido que es la agricultura campesina la que alimenta al mundo, fijaros. Ya no es que nos vaya a alimentar cuando no tengamos petróleo para producir agricultura intensiva, es que actualmente la mayor parte de la población mundial es alimentada, 100%, el mayor porcentaje de población mundial es alimentado por la agricultura campesina. Y sin embargo la agricultura campesina es subalterna, a eliminar, incluso físicamente, es decir, es, digamos, un no ser, porque se le aplica los preceptos de la colonialidad del ser. En este caso podríamos incluir ser territorial. Es expulsada de sus territorios, es subalternizada, es amenazada y, digamos, es considerada como algo ajeno a la modernidad, ajeno al desarrollo, al progreso. ¿Vale? Y por último, la colonialidad del poder. Yo creo que casi es la más evidente, ¿no? El poder de unos países sobre otros, el poder de unas culturas sobre otras, que es el responsable de esa homogeneidad de la que hablábamos, de la construcción de infraestructuras que señalabas tú, o esa homogeneidad urbana y territorial de la que yo hablaba. ¿Vale? Digamos, ¿cuál es el origen de lo que estamos contando? Es que está muy mal la forma de construir la ciudad. Vale, está muy mal la forma de construir la ciudad, pero es que a lo mejor hay que cuestionarse el predominio o el poder que implica que construyamos ciudad y no otro territorio. Sí, a lo mejor hay que cuestionarse la forma de ocupación territorial. ¿Vale? No es que yo tengo una ciudad como la Ciudad de México. Y me acuerdo de Alberto Mañani contaba una anécdota donde venía ha habido gobiernos progresistas en las ciudades latinoamericanas, que podéis tener ahora en Valencia, etc. Son gobiernos que quieren resolver los problemas de la gente, ¿no? Eso ya es un avance. Ahora, ¿cuál es el problema de una ciudad como la Ciudad de México? Por la escala. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos han vendido que el futuro, lo mejor, el lugar del poder, del empleo, del desarrollo, de la cultura, es la ciudad, ¿cómo nos vamos a plantear que el problema que tenemos en ese contexto en particular, como el que podemos tener en las grandes metrópolis europeas, es que son demasiado grandes? ¿No? Una de las cuestiones que nosotros planteamos del urbanismo utópico y que plantea Alberto Mañani es que necesitamos descomponer las ciudades. Nosotros necesitamos unidades de vida de tamaño algo menor. Es una transición larga, no vamos a hacer como Pol Pot en Capolla, ¿no? Lo vamos a hacer así porque evidentemente no es la perspectiva, generaríamos más sufrimiento. A lo mejor hay algunos que sí lo están planteando y no precisamente en el ámbito de la izquierda, sino en otro lado. Es decir, hay que replantearse esa forma de ocupación. Para ser capaces de replantearnos esa forma de ocupación debemos ir a la base de la discusión, que es que nosotros tenemos metido en nuestra cabeza que la ciudad es lo mejor porque alguien nos la ha metido en nuestra cabeza, porque aquí tenemos la colonialidad, porque nos han educado ahí. Y porque nos han educado a pensar, para que nosotros pensemos que los demás, igual que nos intentaron educar para que pensemos que los que no son cristianos, no son blancos, no son hombres, no son no sé qué, son peores o digamos, son inferiores a nosotros, también nos han educado para pensar que la ciudad es más importante, que vivir en la ciudad es mucho mejor que vivir en otro sitio, que las grandes ciudades son mejores que las ciudades pequeñas. Es decir, nos han educado para todo eso, que coger el coche es mejor que ir en bicicleta, y para todo eso nos han educado. ¿Vale? Que tiene que ver con esa idea del dominio de la colonialidad, por ejemplo, en términos culturales. ¿Vale? Estos son temas complejos, y yo creo que era la idea, ¿no? Discutiéramos de todo esto aquí. ¿Por ahora me voy a seguir? Sí. No sé cuánto me queda. ¿Un poquillo o no? Sí, ¿no? Sí, un poquito. Vale. Seguimos. Voy a volver un poco atrás. Buenaventura de Sousa Santos habla de la cuestión abismal, ¿no? O abisal. Sí, habla del hecho de que todo lo que estamos hablando, todo lo que nos parece cercano, existe, y cuando llegamos al otro, al conocimiento que no es el conocimiento eurocéntrico, que se habla en inglés, que se enseña en las universidades como esta, como la mía, es decir, cuando se habla de todo eso, ya no se ve abisal, es decir, está más allá de la línea. Es difícil explicarlo también, pero
de alguna forma desaparece de la vida, ¿no? Es tan subalterno que desaparece. ¿De acuerdo? De tal manera que en cualquier caso no solo se subalterniza, se invisibiliza, sino que además se imposibilita el diálogo. Es decir, no existe un diálogo posible porque tiene que haber un predominio tal del ámbito de conocimiento dominante, colonial, que impida ni siquiera la existencia del resto de conocimiento, del resto de saberes. Tú hablabas de la ecología de saberes. Sí, la ecología de saberes, que es uno de los desarrollos que plantea el sociólogo portugués. Esta ecología de saberes lo que defiende es que, igual que los sistemas ecológicos están basados en sus sistemas que cooperan y generan sus sistemas digamos, de mayor tamaño, mayor complejidad y por lo tanto mayor resiliencia y mejores condiciones, pues el conocimiento debe funcionar de forma similar. De tal manera que tiene que articularse un diálogo de saberes entre los saberes producidos, y de ahí que no descartemos la modernidad, digamos, los avances, los saberes producidos en los ámbitos de la modernidad, con los saberes contextuales, con los saberes tradicionales, y hay muchas formas de decir, con las otras culturas, los saberes culturales. ¿Vale? De alguna forma, debemos de reconstruir nuestra manera de articular o de aprender, incluyendo la puesta en valor de los saberes contextuales. Ejemplo, la Huerta de Valencia. ¿Cómo se mejoran las condiciones de la Huerta de Valencia? Nos diríamos, bueno, pues haciendo un canal aquí, una carretera aquí, y si puede ser urbanizándola y poniendo chalés, porque entonces está muy bonito, no hay mosquitos, y esto es estupendo, y además ponemos una plantación de agricultura intensiva con invernadero que nos da un montón de comer. Eso es así, eso es el modelo, entre comillas, exacerbado, exagerado, que nos habían impuesto. Sin embargo, después de cientos o miles de años de territorialización, de culturas que han ido transformando, ensayo-error, porque la agricultura campesina es dinámica, se adapta, que han ido adaptándose al territorio, al clima, etcétera, porque de ahí dependía su supervivencia, los payeses, ¿no? Se llaman así también, ¿no? Han ido construyendo lo que ahora nosotros conocemos como la Huerta de Valencia, ¿no? Constituye un sistema productivo que es capaz de generar alimentos y podría hacerlo incluso sin necesidad de usar energía intensiva, sin necesidad de usar petróleo como lo era hasta hace 100 años, y cuya supervivencia es fundamental para la supervivencia futura de los poblamientos cercanos a ese espacio de producción. ¿Vale? E incluso las condiciones ambientales y culturales e identitarias del ámbito metropolitano de Valencia dependen también de la supervivencia de la Huerta de Valencia, porque es un elemento que os pertenece, como, bueno, quien sea de Valencia, ¿no? que os pertenece como sociedad, ¿no? Aquí es tan importante la discusión del saber experto que se produce en la universidad o en la facultad aquí en ingeniería, en urbanismo, en territorio o en agrónomo, donde te explican cómo mejorar las condiciones de producción, como el saber contextual de quien lleva, bueno, a lo mejor 40, 50 años generando agricultura, pero sobre todo es la persona portadora de ese conocimiento que se ha ido acumulando durante cientos o miles de años para el uso y la reproducción de, digamos, de un territorio como el de la Huerta de Valencia, que lleva más de 1000 años probablemente, porque este será también de origen musulmán seguramente, incluso previo, lleva más de 1000 años funcionando. Eso es lo que nosotros en agroecología llamamos sistema superestable, lleva más de 1000 años funcionando sin necesidad de la aportación de grandes inputs externos, ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando de sostenibilidad, de transición socioecológica, yo he dicho, y sabéis perfectamente, que en los próximos 50 años no vamos a poder vivir con petróleo como estamos viviendo ahora, ¿no? Eso es la insostenibilidad. La sostenibilidad, ¿qué sería? Pensar en algo así como la Huerta de Valencia o la Vega de Granada, y es que pudiéramos producir alimentos, vivir en ese territorio durante 1000 años. Eso es sostenibilidad. Esos son sistemas superestables. ¿Qué es importante aquí? El saber contextual, el saber cultural, ese saber subalterno del payés o la payesa que ha sabido hacer eso durante su familia o quien sea que lo ha precedido durante cientos o miles de años. ¿Vale? ¿Cómo se resuelven los problemas de la Huerta de Valencia? Poniendo en valor, entre otras cosas, el saber contextual, generando un diálogo de saberes, deconstruyendo esa idea de la modernidad de que nuestro saber es superior al suyo, ¿vale? Que sigue existiendo. Ahora, venía a contar esto a la escuela de agrónomos, o conmigo a la escuela de Camino de Granada, o a la escuela de arquitectura. Está la realidad del conocimiento de la dominación o de la colonialidad del saber. Chicos, bueno, un poquito más, pero un poco más. Vale. Bueno, no sé si con esto que he ido aterrizando había entendido cosas, ¿no?
Voy a hacer, si os parece, hago lo último, que yo creo que en realidad lo que iba a plantear antes que preguntara a él, y con eso hay dos cosas más de conclusiones, cierro. Digamos, que hasta ahora más o menos había entendido el aterrizaje, o ha servido lo que hemos hablado, porque... Bueno, Bueno, voy a decir, si puede ser rápidamente, las 14 cuestiones de las que sobre todo habla Ramón Grosfoguel, no solo él. Ramón es un puertorriqueño que da clases en la Universidad de California en Berkeley, que es una de las personas, yo creo, que ha sabido sintetizar todo esto. Que ahora es difícil que sintetizar esto, en términos de teoría global, vamos a decir. La idea colonial de colonial, ¿vale? No voy a detallarlas todas porque algunas ya las he planteado. Pero bueno, los 14 puntos de la jerarquía epistémica, bueno, digamos, los 14 elementos identificadores de esta perspectiva de la colonialidad, ¿no? Que yo he intentado aterrizar en la cuestión urbana territorial, pero como decía Juan, que yo lo había puesto aquí, ¿no? Entiendo que se va a discutir un poco más a lo mejor a lo largo de la jornada, pero bueno, a lo largo de la jornada. En primer lugar, la idea de la diferencia de clase, ¿eh? Igual que las pobrezas tradicionales son importantes, la idea de la diferencia de clase, es decir, la existencia de una clase global precarizada, subalterna, sobre la base de un determinado modo de producción. ¿Vale? Esto tendría muchas formas de explicarlo. Quienes hemos aprendido, o digamos nuestra vida del activismo vino de ese análisis. Pero la primera parte podría tener que ver con esa perspectiva, digamos, de la dominación que nosotros hemos entendido siempre como la dominación de clase. Que eran muchas más cosas que también aparecen aquí, cosas, pero bueno, puede estar bien como inicio. La segunda, que sería un desarrollo de esta primera idea de la dominación de clase, la idea de la división internacional del trabajo, donde unos territorios tienen una tarea de producción, la matriz de la Siemens está en Alemania, por supuesto, que pasa a Alemania y la empresa es alemana, y la producción tecnológica de conocimiento se produce sobre todo en la matriz de la empresa, pero los centros de producción están repartidos en el resto del mundo, sobre todo los que contaminan y necesitan mano de obra barata y bien dominada para que no se levante, con determinados medios de represión, ¿vale? Un sistema interestatal de organizaciones político-militares. Podéis imaginaros cualquiera de las grandes organizaciones internacionales dominadas por este sistema colonial. Blanco, europeo, norteamericano, de determinada base social, etc. Una jerarquía étnico-racial de la que yo he contado, que tiene que ver con esa idea de la superioridad de un ser sobre el otro. Ramón hace una aproximación muy interesante cuando dice ¿cuál es el modelo actual? Pues capitalista, cristianocéntrico, androcéntrico, que va supando, y es como 8 o 10 adjetivos que en cierta medida están representados por esta realidad, ¿no? Por estos 14 puntos. Una jerarquía global de género, donde los hombres dominan a las mujeres, que el ejemplo Trump es que viene directo, ¿no? al caso, ¿no? De lo que estamos hablando. Pero no solo eso, no solo él, va mucho más allá. Y también tiene que ver con el modelo urbano y territorial. Las ciudades no están hechas. Pues las ciudades están hechas para un determinado, digamos, para un determinado perfil de hombre blanco, determinada edad, sobre todo, por todas las cosas, porque las ciudades están hechas para los coches. ¿Quién conduce el coche? En nuestra ciudad, iros en el autobús. ¿Quién va en los autobuses? Mujeres, jóvenes y personas mayores, sobre todo. Y niños. También de vez cuando, por los niños a veces, en la edad de reproducción de niños, pues a veces hay hombres blancos que tienen coche, entonces los llevan en coche a todos lados, ¿no? Es otra cosa, sí, en términos generales, esto es todo generalista, pero iros al autobús, veréis de lo que estamos hablando, ¿vale? Una jerarquía sexual que otorga una primacía a los valores heterosexuales sobre otros. Eso también yo creo que es más que evidente, afortunadamente, del año en el que estamos, ¿no? Una jerarquía espiritual global que hace, que yo lo he dicho varias veces, ¿no? Una primacía de los valores cristianos, primero católicos y después protestantes. Una jerarquía epistémica de la que ya he hablado, la
generación de conocimiento es la que vale, es la que se publica en inglés, en las grandes revistas que se publican en los grandes centros de poder. Lo demás, ¿qué queréis que os diga? Esa es subalterno y si no, no os quiero ni contar lo que piensa el payés o la payesa de aquí de la Huerta de Valencia. Lo que le importa a los centros de conocimiento. El dominio de la lengua europea y en particular del inglés como lengua de cualquier cosa. Lo puede imaginar, los centros de poder, de la producción científica, académica, de la educación, de la economía. Esto interesa, ¿no? Aquí en Bellas Artes. Una jerarquía estética global. Que tiene que ver con la producción artística, pero también tiene que ver con la representación del yo, ¿no? ¿Quién es guapo aquí? O guapa, ¿no? Delgado, rubio, blanco, ¿eh? Paradigma de la colonialidad, que tiene muchas formas además de reproducirse. Una jerarquía pedagógica global que privilegia las pedagogías occidentales. Un tema que además los que yo soy padre, entre otras cosas, nos cuestionamos mucho y diariamente porque vemos el sufrimiento que supone eso en nuestras criaturas. Porque incluso en términos culturales, a quienes estamos en el sur de la periferia, en el sur del centro, como quienes estamos aquí en el Mediterráneo, son muy ajenos. Lleva a mi niño 2 meses sin salir de su clase porque tienen que enseñarle a leer. Esos son temas personales, pero es así. Y si nos ponemos a hablar de la forma de educar en los países del sur del mundo, habría que ver también el papel que juegan determinadas organizaciones no gubernamentales en términos de la expansión de la modernidad. Esa es una discusión que nosotros hemos llevado a cabo en algunos libros en temas de cooperación, que tiene que ver con los otros modelos de desarrollo, que encaja con todo esto, y con eso terminaré. Una jerarquía de los medios de comunicación global, que dan 3, si no recuerdo bien. Que de esa tampoco hace falta que hablemos mucho, porque es casi todavía más evidente. Una jerarquía ecológica global, donde el concepto de naturaleza es el concepto occidental de naturaleza, donde el concepto de naturaleza indígena, que es mucho más sensible con la realidad de la naturaleza, que además reconoce mucho más, por ejemplo, la pertenencia de las personas o de los humanos a esa naturaleza, es completamente subalternizado y no se considera importante. Yo creo que es decir, ¿quién nos va a decir que no pertenecemos a la naturaleza? Cuando se contamina la naturaleza nosotros sabemos que eso nos afecta a nuestra salud y cada vez somos más conscientes de ello. Y por último la jerarquía de edad, podría haber algunas otras cosas. Eso que hablaba yo del hombre blanco, de edad media, etcétera, que en este caso además en el ámbito urbano territorial conduce coche generalmente, ¿no? No estoy acusando de que yo conduzco coche, quiero decir que no, es decir, una reflexión que tiene que ver también con dónde está la colonialidad y dónde tenemos la colonialidad nosotros. Voy a terminar con una cuestión. Entendiendo lo que hemos hablado, ¿qué plantean los estudios decoloniales? De construir todo eso. Es decir, ser consciente de todo esto y de construir todo esto. Yo lo planteo por donde he empezado y a lo que me dedico, que es la cuestión urbana y territorial. O sea, hacer el análisis crítico de lo que ocurre, que probablemente muchos somos conscientes de esto, y ser capaces de deconstruirlo. ¿Por qué hablamos de transmodernidad? Porque lo que planteamos es que tiene que haber, relacionado con esta idea del diálogo de saberes o de la ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos, tiene que haber un diálogo entre los saberes tradicionales y los saberes expertos. Tiene que haber un diálogo entre las posturas de emancipación en el ámbito de la modernidad, sobre todo en los países centrales, el ecosocialismo, otro tipo de ecología, la agroecología, el feminismo de los países centrales, etcétera, con otros ámbitos que no necesariamente, digamos, tienen su punto de partida en la modernidad. Por ejemplo, el feminismo islámico o el feminismo chicano, que aparecen algunas representantes ahí y que yo creo que José le puede contar alguna cosilla, digamos, tiene o el feminismo indígena o el buen vivir, del que mucha gente habría oído hablar, del indigenismo, de la cultura indígena latinoamericana, digamos, necesita dialogar con, digamos, no tiene una base en la modernidad, tiene una base en otra filosofía, tiene una base epistemológica diferente que ha sido subalternizada, pero que debe ser considerada con una importancia igual o mayor que los procesos de emancipación que se producen en Europa. Es decir, aquí cuando estamos planteándonos cuáles son las alternativas del modelo que yo he señalado, la gente habla de decrecimiento, de ecosocialismo, de ecología política, de agroecología, hablamos de todo eso sobre la base, digamos, basado en la modernidad, porque es nuestra forma de pensar, porque lo tenemos aquí, ¿vale?
Hablamos de gestión ambiental, de capacidad de carga, hablamos de muchas de estas cosas. Pero en Bolivia, en Ecuador sobre todo, pero en otros sitios de América Latina hablan de buen vivir. Hablan de otra forma de relacionarse con la naturaleza, de otra forma de transformar sus ciudades, sus territorios, de otra forma de construir sus sociedades. Lo que tenemos que articular, y esa es la idea de la transmodernidad, es la puesta en valor de los elementos importantes, valiosos, de las posturas de emancipación críticas con ese modelo que señalábamos de la colonialidad, también en los países centrales, la idea del steady state economy en Norteamérica, es decir, todas estas perspectivas transformadoras que están vislumbrando una alternativa no terrorífica a esa transición, junto con las alternativas que en otros lugares del mundo están produciendo otros conocimientos, están generando otras transformaciones, incluso en constituciones como la de Bolivia y de Ecuador, con todos los conflictos que haya podido darse ahí, y que constituyen también alternativas importantes. Es decir, esa es la idea de la transmodernidad, que ser capaz, entre otras cosas, entiendo que habrá otras explicaciones que dar con más detalle o de mejor manera que la que planteo yo, pero generar ese diálogo entre esas diferentes posturas, vamos a decir, de emancipación o de transformación, para ser capaces de manera conjunta de producir nuestros proyectos locales en nuestros territorios y también de generar una visión común, en la manera de lo posible a nivel global, que nos permita, digamos, enfrentar con cierto grado de garantía el sistema hegemónico colonial, moderno, patriarcal, cristianocéntrico, androcéntrico, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es un poco la idea. Hubiera dado tiempo, hubiera dado para más cosas. Yo os dejo la diapositiva, vienen ahí algunas perspectivas. Os aconsejo también que leáis el libro del proyecto local de Alberto Mañagui. Nosotros tenemos un grupo que se llama Transiciones Postcapitalistas. Yo voy a dejar un libro aquí a Juan que se llama Los inciertos pasos desde aquí hasta allá, donde hacemos reflexiones de este tipo, con Jorge Rickman y Óscar Carpintero, que a lo mejor los conocéis. Y bueno, espero que haya sido útil y no haya vuelto muy locos porque, digamos, son temas difíciles, incluyendo lo último con lo primero, pero seguro que en el resto de presentaciones que va a haber en esta jornada y en lo que podáis hacer aquí en la Universidad de Valencia, pues os van a dar más ideas de todo esto que hemos hablado. Muchas gracias. Gracias.